Bienvenidos amigos y amigas a esta su revista semanal de variedades Silvia en Perspectiva. Silvia García, su anfitriona, en este 11 de septiembre del 2021. 11 de septiembre del 2021. ¿Cómo no recordar esta fecha? Pero miren amigos y amigas, hoy les vamos a compartir al doctor José Antonio Alvarado, que les habíamos prometido que él estaría aquí esta tarde y ya está con nosotros. Entonces vamos en breve a conversar con nuestro invitado en esta fecha pues súper especial, más que especial para el mundo. Para el mundo. La promoción, ustedes la vieron, que la hicimos y por eso la promesa de traerles al doctor José Antonio Alvarado y vamos precisamente a introducir esta conversación con nuestro invitado hablando de esta fecha, de lo que significa realmente el 11 de septiembre, pero quiero informarles, aunque él es ya de esta casa, ha estado varias veces en este espacio de Silvia en Perspectiva, debo destacar algunos datos sobre nuestro invitado, porque sé que cada semana se suman más personas y más personas a ver este programa y que lo esperan ahí cada sábado. Pues el doctor José Antonio Alvarado Correa es jurista, catedrático, expresidente del Parlamento Centroamericano, Parlacén, exministro de Salud, de Educación, de Defensa, de Gobernación, exsecretario de Presidencia, vicerrector general, miembro del Consejo Superior de la Universidad Católica de Romdentown, Mater, director ejecutivo del Banco de la Vivienda de Nicaragua y muchas más posiciones, egresado de Harvard, muchas más posiciones que si nosotros nos dedicamos a presentarles a ustedes todos los estudios y todas las posiciones que ha ocupado en la vida pública nuestro invitado, el doctor José Antonio Alvarado, les aseguramos que no trataríamos ninguno de los temas que tenemos para conversar con él. Así es que, bueno, pues simplemente le dejamos con esa breve biografía de nuestro invitado, que es nicaragüense, el doctor José Antonio Alvarado. Buenas tardes. Bienvenido nueva vez a Silvia en Perspectiva. Ante todo, quiero decirte, Silvita, que es un honor muy especial estar con vos. El honor es nuestro. Y quiero decirte que no solo por el afecto y el cariño y la admiración a tu talento y a tu capacidad, sino también el reconocimiento de la importancia de tu programa, es que como un soldado siempre te digo presente. Estoy con vos cuando lo llames, cuando requieras, cuando me digas, estoy para servirte y estar con tu público. Así que un placer estar con ustedes. Muchas gracias, para nosotros es un honor y sé que de la misma manera lo reciben todos nuestros televidentes. Doctor Alvarado, quien ha sido nuestro compañero presidente del Parlamento Centroamericano y que ha jugado un papel sumamente especial en nuestro Parlamento. Hoy es 11 de septiembre y esa fecha nos trae esos recuerdos, malos recuerdos funestos, momentos que se vivieron un 11 de septiembre del año 2001. Hoy se conmemora ya, podemos decir, por tantas víctimas, más de 3,000 víctimas, fruto de ese atentado terrorista que se vivieron en las Torres Gemelas y también en el Pentágono. El derribo de las Torres Gemelas con aviones comerciales inclusive que iban hacia una trayectoria y estábamos pues nosotras en labores ya en ese momento, pero las impresionantes imágenes no las podíamos creer y ya hoy hace 20 años vimos algunos eventos que se iniciaron precisamente en el minuto en que en ese entonces pues estalló el primer avión. Cuéntenos de ese momento y hasta ahora
lo que usted ha podido pues ver de todo esto. Sí, yo te mencionaba que por casualidad estaba yo precisamente viendo Fox News, viendo ese canal de televisión, en lo que de pronto interrumpen y dicen, pasan las imágenes en silencio en el primer minuto, 2 minutos, pero eso del silencio se volvía eterno. Y luego comienzan a explicar, está sucediendo y los aviones impactándose contra las Torres Gemelas. Definitivamente que impactó enormemente no solo la sociedad norteamericana, impactó al mundo entero y realmente lo hace a uno reflexionar sobre el terrorismo, sobre qué cosa es el terrorismo, cómo el terrorismo puede carcomer nuestras sociedades. En los años 60 y 70, sobre todo al final de los 70, estuvo muy de moda los secuestros de los aviones y se hizo precisamente una convención internacional contra el terrorismo internacional y contra el secuestro de aviones. Yo estaba entonces de embajador de Nicaragua en Naciones Unidas y me tocó copresidir precisamente la comisión internacional que redactó la Convención Mundial contra la toma de rehenes. Y todo el mundo pues hablaba sobre algo que hasta ahí llegaba. Nunca se pensó que iba a ser una cosa todavía muchísimo mayor. Ya había pasado en Italia lo del secuestro y el asesinato de Aldo Moro, que era el primer ministro, etcétera. Pero no se veía una cosa que pudiera causar un impacto ante tantas miles de personas en cuanto a muertos, pero a millones de personas en cuanto al trauma que esto representó. Pero también la reflexión es cómo los costos del terrorismo, o mejor dicho, los costos de efectuar los actos terroristas son mínimos en relación a los enormes recursos que se necesitan para perseguir a los terroristas o para también detener las olas del terrorismo. Y esos son gastos que normalmente se deberían de invertir en transformaciones sociales, en salud, en educación, en infraestructura, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente pues suceden estas cosas. Ya hemos visto después toda la problemática de la guerra de Afganistán, que todavía ahora vemos los últimos olas del impacto precisamente de la salida actual de los Estados Unidos de Afganistán, toda la problemática con los talibanes, y todo eso como referencia porque Bin Laden, que fue el gran artífice, digamos, de ese acto terrorista doloroso, espeluznante, se refugió en Afganistán y entonces se volvió de luego con los talibanes todo un tema de confrontación política. Y dado la posición geográfica de Afganistán, no solo es una cuestión de la lucha contra el terrorismo que llevó a los Estados Unidos, sino también la problemática seria confronteriza, ya sea con la Unión Soviética o con China, etcétera. Entonces, el terrorismo puede tocar las vértebras no solo de una, sino de muchas naciones. Y como dijo usted, ha continuado tocándolas recientemente, precisamente al cumplirse pues las 2 décadas, 20 años de este acontecimiento, surgen nueva vez en Afganistán los talibanes, ascienden de una manera abrupta también nueva vez al poder, y donde vimos esos atentados en el aeropuerto en Kabul, y ha seguido aún ya a 2 décadas de haber ocurrido ese terrible atentado perpetrado, o sea, llevado a la práctica. Sí, a propósito, hechos a propósito. Pero sí, y también nos da, sin embargo, la oportunidad de analizar cómo, digamos, el mundo va cambiando, se va transformando, y ciertos países, por razones de sus propias doctrinas, de su propia posición, de su propio radicalismo, se quedan en el pasado. Y el caso, por ejemplo, del rol de la mujer en Afganistán. La mujer en Afganistán en los últimos años tuvo un despeje enorme hacia el ejercicio de sus derechos, hacia el aprendizaje, hacia el estudio,
hacia la participación en las diferentes esferas políticas, sociales, económicas, etcétera, y de pronto sucede un cambio como el que sucedió y vuelve a la caverna. Un revés, sí, un retroceso total. Un retroceso total a como era precisamente antes de que se diesen los confrontamientos iniciales. Entonces, eso nos debe hacer reflexionar como mundo, como humanidad, de los retos permanentes que tenemos en las transformaciones sociales y de que no debemos de dejar que la gente se sienta sola, sino que al contrario, ser solidarios en esa lucha por nuevas esperanzas, por nuevos horizontes, para crear espacios de solidaridad en beneficio de las poblaciones afectadas. Así es, así es. Y bueno, en este día se han estado realizando esos eventos en conmemoración a esa fecha. Ojalá que nos pueda servir de reflexión y que se pueda llegar a un término de tantas siniestralidades con estos actos terroristas que acaban con personas inocentes que nada tienen que ver, ausente quizás de la raíz del por qué se suceden estos hechos, del por qué estas guerras, pero entonces son las que finalmente pagan aún. Hoy se dice que de esas 3.000 personas que están contabilizadas que perecieron en esos actos terroristas, ya esa cifra ha crecido porque otras personas quedaron con secuelas que luego les llevaron a la muerte, traumas de personas que a nivel mental ya tuvieron y han tenido y tienen todavía padecimiento. O sea que una secuela realmente negativa y el mundo cambió. Ya viajar inclusive no resulta tan placentero, no, sí, por las incomodidades, doctor. Yo viví en Nueva York un tiempo y trabajé varios años en la 125 Broad Street, que queda a unas cuantas cuadras de las Torres Gemelas, o que quedaba, pues, porque las Torres Gemelas. Y por lo tanto conocí también mucha gente que trabajaba o en la Société de Ban Suisse, que tenía su oficina ahí en las Torres Gemelas, de muchas empresas que tenían su oficina. Conocí a muchísimas personas y éramos amigos y nos compartíamos, y para mí fue dramático porque me pasé llamando por teléfono, enviando correos, chequeando a ver qué pasó, quién estaba, quién no estaba. Preocupado. Pero luego te das cuenta, lo que has dicho es una verdad absoluta. Es impresionante, Silvita, la cantidad de hombres y mujeres que como resultado de esa secuela se suicidaron o tuvieron problemas enormes que tuvieron que tener un tratamiento mental agudo, permanente, etcétera. Es realmente increíble. Y no solo la gente que estaba en el edificio, no solo la gente que recibió, digamos, el impacto, la gente de los alrededores, que se sentían impotentes de no poder hacer nada, porque vos solo veías las torres derrumbarse. Gente caer, gente que se veían cayendo en el aire, que se lanzaban. Hay gente que se lanzaba pensando que esa era una alternativa más fácil, que los iban a rescatar los bomberos, alguna cosa, no sé qué habría en la mente, pero... Era muy rápido, no había forma. Sí, muy doloroso, muy doloroso, de mucha angustia. Y la verdad, pues, que no solo nos enseña el dolor de quien lo sufre, sino el salvajismo, la crueldad de quien lo ejecuta. Y que el ser humano, desafortunadamente, está compuesto de amor y de odio. Y tenemos que buscar en nuestro mundo cómo construir con amor las cosas. Cómo construir con amor significa a veces una palabra generosa, un gesto sencillo, significan a veces cosas tan fáciles de hacer, ni siquiera cosas materiales, no significa dar cosas materiales, a veces una mirada, un gesto. Y yo digo siempre que si nosotros, cada uno de nosotros, hiciéramos algo bueno por alguien,
por lo menos 2, 3, 4 personas todos los días, quisiéramos por 3, 4 personas algo bueno y todo el mundo lo hiciera, viviríamos en un mundo diferente. Diferente, totalmente. De acuerdo con usted, doctor Alvarado, y ojalá que esto nos sirva pues de reflexión y que, como usted dice, reine el amor y con él la paz que debe reinar en el mundo, y que se ha notado con todos estos hechos cuán falta de amor en los corazones de esas personas, y qué pena. Nos coincidió el día, la fecha nos coincidió para esta entrevista del 11 de septiembre y no podíamos pues pasar una entrevista, sobre todo con usted, y no conversar sobre este tema. Pero nos trae otro tema muy importante, interesantísimo, que es la conmemoración del bicentenario de Centroamérica. Usted, como centroamericano, como hombre de Estado, que con todas esas posiciones que ha ocupado, todas prácticamente en su nación, diríamos nosotras que solo le falta ser presidente de la República. Entonces, ¿conoce usted toda la historia, habiendo sido ministro también de Educación, de todo lo que ha tenido que ver con el bicentenario, con la independencia de Centroamérica? Cedo este espacio para que usted pueda ampliarlo sobre eso. Ni siquiera lo voy a interrumpir. Voy a dejar para que el público reciba de usted todos esos conocimientos respecto al bicentenario de Centroamérica, que ya es ahora, el próximo miércoles 15 se conmemora la fecha. Adelante, doctor Alvarado. Muchísimas gracias. Yo creo que tal vez primero sería bueno ver el escenario en el cual ocurrió la independencia y qué pasó antes, es decir, la formación de nuestra Centroamérica. En el mundo prehispano no hubo en Centroamérica un estado centralizado. No fue la situación de los aztecas en México o de los incas en Perú. Casualmente, los mayas eran una especie de confederación, pero una especie de confederación con diferentes ribetes religiosos, una multiplicidad de diferentes organizaciones. Están así que por eso fue que la colonización, en el caso de Guatemala, El Salvador, Honduras sobre todo, fue por parte de los españoles, utilizando a las mismas fuerzas internas, es decir, poniendo a pelear a una tribu con la otra y después a las otras con las otras, y así fue poco a poco desarrollándose este proceso. Ahora, recordemos también que en 1502 Colón descubre Nicaragua y Centroamérica en general, y le descubre en medio de una borrasca, de una tormenta espantosa, y se busca refugio en las costas, y entonces ahí es donde llama el famoso Cabo Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque gracias a Dios terminó la tempestad en ese momento, entonces se llamó Cabo Gracias a Dios, y ahí es que comienza la parte norte de Nicaragua, y dijo, bueno, gracias a Dios salimos de estas Honduras. Es decir, salimos de estas Honduras, así ya quedó también bautizada Honduras como país. Y entonces, en medio de toda una serie de turbulencias, se va formando todo este proceso. El Reino de Guatemala, como se llamó, incluso con la Audiencia de los Confines, se inicia en 1542. En 1542 comienza a formalizarse un poco ese proceso institucional de la capitanía de Guatemala, considerándose capitanía de Guatemala toda la provincia. Así que en 1542 incluso se le llamó el Reino de Guatemala, con la famosa Audiencia de los Confines. Hay que analizar el proceso en base a lo que también estaba pasando en España y la visión geopolítica del mundo. No solo es, bueno, se dio el tema
de la colonia, el descubrimiento de la colonia, etcétera, y luego se va el tema de la independencia. Recordemos nosotros que se dieron todas las reformas borbónicas, que son de 1575 más o menos, 1550, sí, 65 al 86. Y la realidad es que se implementan con mayor fortaleza en los periodos de Carlos IV y Carlos III y Carlos IV, o sea, de 1759 a 1788 y de 1788 a 1808. ¿Por qué llega hasta 1808 Carlos IV? ¿Y por qué es importante eso? Porque en 1808 se dio la invasión de Napoleón a España. Y acordémonos que incluso República Dominicana lo sabe muy bien por la enorme presencia que tuvo Francia, sobre todo pues con la situación de exactamente la isla. Y luego en 1808 nombran a José Bonaparte, el hermano de Napoleón, que le llamaban José Botella. Dicen que le llamaban José Botella porque era muy asiduo al vino. ¿Al vino? a la botella del vino. Y entonces, pero ¿qué sucede? Que pasan dos cosas dramáticas. El pueblo español resistía a José Botella. A José Botella. José Botella lo resistía y había bastante resistencia. Pero Carlos IV tomó una posición entreguista y sumisa. Entonces, ¿qué sucedió? Que aquí en América no se aceptó a Francia. Y entonces comenzó a ver cómo se hacía la relación con el hijo de Carlos IV, que era Fernando, de tal manera que pudiera luego hasta formarse, pensaban formar armadas y todo de aquí para llevarlas allá a luchar a favor de la reinstauración de la monarquía. ¿Ve qué interesante? Y en ese mismo proceso vemos que hubo una extraordinaria participación de los sacerdotes, o como se les decía llanamente en la época de los curas. Y así está, tenemos el cura Miguel Hidalgo en México, tenemos al cura Matías Delgado y Nicolás Aguilar en El Salvador. En efecto, pues comienza a ponerse la cosa interesante. En México en 1810 fue la gran participación de Miguel Hidalgo haciendo y organizando la revuelta, y en 1811 la de Matías Delgado y Aguilar, incluso tratando de tomarse un almacén de armas en San Salvador. Y a raíz de todo eso se va formando un grupo sólido de pensamiento y se llega a la Corte de Cádiz, de donde sale la famosa Constitución de Cádiz de 1812. Y la Constitución de Cádiz establecía una serie de avances. Incluso a raíz de eso se establecieron diputaciones regionales, se establecieron los cabildos en casi toda la región centroamericana, etcétera, etcétera. Un avance interesantísimo en cuanto a la participación popular democráticamente hablando. Pero ¿qué sucede? Que en 1814 ya regresa Fernando VII. Y entonces lo primero que hace es abolir la Constitución de Cádiz. Todo lo magnífico que se había hecho y todos los logros extraordinarios que se habían hecho quedó atrás. Lo quedaron atrás y lo abolió. Y hubo una rebelión militar. Y en la rebelión militar lo obligaron, uno de los casos interesantísimos de la corona, que lo obligan a jurar la Constitución de Cádiz. Pero no tuvo realmente el efecto, el impacto que se esperaba. Ahora, surge un tema que en la Constitución se garantiza el derecho de imprenta. Y surge un tema que para vos es de sumo interés. Y es que en 1814 nacen dos periódicos en Centroamérica, en Guatemala. Y los dos periódicos comienzan a discutir toda la temática del momento,
y a ver en qué pensamientos se había, y realmente los dos periódicos se encaminan a dos pensamientos totalmente opuestos, diríamos. Uno, que es el pensamiento pro independencia, de espacios de libertades mucho más amplias, etcétera, y el otro que era un poco más cercano a los españolistas, que le siguen los realistas. El primer periódico, que se llamó El Editor Constitucionalista, que luego le cambiaron el nombre a Genio de la Libertad. Interesante, el director era un Pedro Molina, un gran connotado intelectual guatemalteco, y representaba a los criollos y a los independientes. Y por el otro lado, los Amigos de la Patria, que se llamaba el otro periódico, dirigido por don José Cecilio del Valle, él representaba más cercano, no totalmente, pero sí más cercano el pensamiento de los españolistas o los realistas de la realeza. Y desarrollaron grandes polémicas, creó un germen de ideas de independencia. Eran adversarios en cuanto a eso. Claro, y eso fue en 1814, pero pasó por varios años hasta llegar precisamente al 1821, donde coincide una serie de factores, sobre todo inspirados también con México. Y entonces vemos, por ejemplo, en México el Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821, donde Agustín Iturbide y Vicente Guerrero se ponen de acuerdo, que eran dos grandes personajes, además de políticos, intelectuales también con recursos, y habían formado su propio ejército prácticamente, y luego deciden reunirse los dos, asociarse los dos y buscar la independencia, y crean el ejército que se llamó el Ejército Trigarante. Doctor Alvarado, sí. dejémoslo por ahora ahí, en ese ejército, ¿verdad? Trigarante. Sí. Para nosotros poder cumplir con algunos compromisos comerciales, retornamos de una vez y lo tomamos ahí, y para entrar inmediatamente también a lo que son los preparativos y a lo que han estado haciendo en este año para conmemorar ese bicentenario. Vayamos a una pausa y retornamos de una vez. ¿Necesitas una certificación de cargos? Solicítala por correo electrónico certificacionescgr@contraloría.gov.do. Debes adjuntar constancia de trabajo de las instituciones públicas donde has laborado, copia de la cédula de identidad y electoral. Más información al teléfono 809-682-1677. Contraloría General de la República. Durante la quinta conferencia de presidentes de parlamentos celebrada en Austria, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, abogó por más atención a los recursos humanos y la preservación del medio ambiente. Mostró preocupación por el cambio climático y propuso considerar acciones para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible, sinónimo de crecimiento económico. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de Código Penal revisó 54 artículos, de los cuales aprobó 18. El vicepresidente de la comisión, diputado Alexis Jiménez, expresó que el proyecto debe ser corregido de manera minuciosa y ágil para lograr su pronta aprobación. La bicameral de extinción de dominio estudió el proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos. Entre tanto, la Comisión de Asuntos Fronterizos continuó estudiando el proyecto sobre la instalación de un muro tecnológico en la frontera y de tecnología de punta en la línea limítrofe. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Continuamos con el placer de estar conversando con el doctor José Antonio Alvarado de este interesante tema del Bicentenario de Centroamérica, que también prontito nos va él a hablar de lo que se ha estado haciendo para la conmemoración de este Bicentenario. El Parlamento Centroamericano en su asamblea plenaria pues eligió una comisión que precisamente preside para todos estos preparativos, estos actos que se han estado conmemorando y se conmemorarán. El doctor José Antonio Alvarado. Le envían saludos desde Santiago el buen amigo televidente Moncho Badía y su familia, doctor Alvarado, que están en sintonía con este programa. La ciudad de Santiago, que usted siempre menciona y quiere. Ciertamente. Adelante. Ajá, nos habíamos quedado. Claro que sí, muchas gracias por esos saludos, se les retorna con afecto. Te decía que el ejército trigarante se llamaba así, y es importante comprenderlo por 3 puntos fundamentales que quería garantizar. Uno, que la religión católica era la religión. Ahí pues no había vuelta a Dios, era la religión, la única religión, y ese es el pensamiento. El segundo, la independencia de México hacia España. Y el tercero, la unión de todos los bandos de guerra para lograr los propósitos anteriores. Ahora, este es un tema riquísimo y podemos pasar hablando todo el día sobre el tema, sin lugar a duda. Pero quiero destacar, Silvita, el rol extraordinario de la mujer en el proceso de la independencia. En El Salvador, doña María Feliciana de Los Ángeles Miranda fue el Army Nervio en El Salvador. En Guatemala, doña Dolores Bedoya de Molina, una mujer que organizó a todas las mujeres de los mercados de Guatemala y los puso afuera del cabildo a protestar, a agitar las pailas y a esto y lo otro, y pasó repartiendo papeletas todas las noches para que la población se volcara a apoyar el tema de la independencia. En Nicaragua, doña Josefa Chamorro, que interesantemente fue la actora del bando que abolió la esclavitud. Ve qué interesante. En Costa Rica, doña Juana del Castillo y Palacio, que era sobrina de un cura, Florencio del Castillo, por te menciono sobrina del cura, porque los curas estuvieron metidos en todo. Estuvieron impulsando el proceso de independencia con una claridad mental e ideológica tremenda. En Honduras, doña María Josefa Valero Morales, esposa de José Cecilio del Valle, Guadalupe Quesada Borja, madre de Francisco Morazán. Ella participó más en el tema de la independencia, doña Guadalupe, y hermana de Micaela Quesada, esposa de Dionisio Herrera, que fue también jefe de Estado. Ahora, la comisión, en cuanto a la comisión, pero solo antes de entrar en la comisión decirte que todo esto pasa y se lleva a un acuerdo de formar la Federación Centroamericana. Pero en 1823 surge la famosa política Monroe, la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, que es la doctrina que la presenta el presidente Monroe, James Monroe, en un 2 de diciembre en un informe al Congreso de los Estados Unidos, donde habla de que Estados Unidos debe tener la hegemonía en todos los países y los considera y los dice prácticamente su patio trasero, lo cual pues bien sabemos que ha sido horrible para la historia de nuestros países, esa errónea, abusiva concepción. Y entonces eso fue en 1823, de tal manera que en 1934 ya no llega, con las presiones y toda esa cosa que se reciben, ya no llega la República Federal. Ahí terminó su existencia. Y llegaron incluso hasta querer meter la cizaña para cuestionar que si la independencia, cuando hablaba de Guatemala, se refería a la independencia de Guatemala como ciudad, porque todo se realizó en el Cabildo, o se consideraba Guatemala de una forma más extensa. Y don Gavino... Que abarcara más territorio. Que abarcara todo el virreinado, toda la provincia, todo. Y don Gavino Gainza, un gran filósofo político, historiador, que escribió el documento de manifiesto que acompaña el acta como un documento total,
recoge todo y habla que de Cartago hasta León, de Comayagua, Tegucigalpa, San Salvador, San Miguel, Zacatepec, Escuintla, y así va recorriendo todos los principales centros políticos. ¿Por qué? Porque también no solo necesitaba conglobar todo eso de forma consolidada, sino también asegurarse que las disputas internas que se habían dado entre las diferentes ejes de las provincias, porque acordémonos, casi todas las provincias tenían 2 ciudades principales, las cuales eran conflictivas la una con la otra. Incluso hasta se distribuían el poder en uno, la presidencia un periodo, y en el otro, dependiendo del otro. Había es parte de las luchas internas que se han dado. Y se han estado dando. Doctor, realmente estar con usted sería tener un espacio de 2 horas para aprender todos esos datos. Lamentablemente en televisión no tenemos todo ese espacio. Esto sería como para armar toda una conferencia con su persona, con todos esos vastos conocimientos. Pero el tiempo se nos ha prácticamente terminado. Queremos que nos diga sobre los preparativos. El Parlamento Centroamericano, los foros están dedicados precisamente, y con el tema del Bicentenario, tanto el Foro Regional de Partidos Políticos, el Foro de Mujeres de Partidos Políticos, el Foro de Turismo. Usted que preside esa comisión, rápidamente denos una pincelada de lo que se ha hecho y lo que se va a hacer. Tenemos unos 2 minutos para eso, doctor. Cómo no, tuvimos la gran colaboración de un grupo de casi 300 historiadores de la región, pero historiadores especializados en el tema de la independencia. Y con ellos formamos, sobre todo la Universidad Central de Costa Rica, formamos todos los foros que se han venido haciendo, con una profundidad espectacular. Todos son autores de por lo menos 10 libros sobre el tema de la independencia. Así es tanta la especialización. Entonces venimos caminando con esos foros, se vino logrando una conciencia crítica. También lo relacionamos con las universidades y los canales universitarios a través de CESUCA, y realmente ha sido un éxito. Luego creo que tenemos programado para continuar después, porque acordémonos que la fecha de independencia de Panamá es en noviembre, no es en septiembre. Entonces vamos a llevarla hasta allá, que como comisión es nuestro compromiso para celebrar junto con nuestros hermanos panameños también la independencia de Panamá. Sin embargo, el evento actual pues lo íbamos a hacer realmente con los presidentes, etcétera, y todo, pero la presidencia pues tomó la posición de hacerlo más bien con los presidentes de los organismos regionales parlamentarios. De los parlamentos. Y entonces la fecha de los foros vendrá de nuevo no en octubre, porque acuérdate que en octubre tenemos elecciones. De las elecciones internas. Sí, va a ser difícil ponerlo esa fecha, pero sí noviembre y diciembre para poder terminar el año con ese tipo de evento. Además de que se instauró, además de la comisión, la orden especial la orden de Bicentenario. Y entonces queremos reconocer, obviamente, a los catedráticos, catedráticas que han apoyado. Que se han dedicado al estudio, ¿verdad? Al estudio, exactamente, y a reflexionar, porque te voy a concluir con una expresión bien sencilla. Lo que se ha hecho y estudios sobre el tema de la independencia es como que se estamos viendo un iceberg. Un iceberg le sale el 20% nada más de la superficie. Sí. Y eso es lo que se ha hecho hasta cierto punto. Analizar de las pocas cosas que se ven. ¿Y por qué? Porque también la problemática es muy fácil de visualizar con respecto a las estructuras sociales. Que quiero decirte, hay muchas que no han cambiado mucho, definitivamente, pero falta todo ese 80% que son las vértebras profundas de nuestras sociedades. Bien sabemos que no podemos tener un borrador para borrar el pasado, pero tenemos un lápiz para poder escribir mejor el futuro. Yo creo que eso nos toca a todos. Así es, así es. Gracias, doctor José Antonio Alvarado. Creo que usted fue ministro de Salud de su país. Creo que vamos a tener que realizar otra entrevista para hablar de este tema de la pandemia, de cómo ha azotado
al mundo, pero muy en especial a la región centroamericana, República Dominicana. O sea que queda pendiente una otra entrevista con usted, doctor, que conoce tanto también de ese tema para nosotros poder ver una panorámica de cómo han dado todo eso, la vacunación y demás. Gracias por haber aceptado esta invitación. Para Silvia en Perspectiva siempre es un honor tenerle en nuestro programa. Yo estoy a tus órdenes siempre, Silvita. Siempre a tus órdenes. Es un honor para mí. Saludos a su familia. Gracias, Silvita. Le manda saludo el exdiputado del Parlacén, don Gilberto López. Dice que siente mucha admiración por usted, don Gilberto López. Muchísimas gracias. Abrazo, Gilberto. Abrazo a toda la familia. Y amo a República Dominicana. Tú lo sabes muy bien. Claro que sí, claro que sí. Bendiciones. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y continuamos en breve con su programa Silvia en Perspectiva. Bye bye, doctor Alvarado. Bye, mi reina. ¿Necesitas una certificación de cargos? Solicítala por correo electrónico certificacionescgr@contraloría.gov.do. Debes adjuntar constancia de trabajo de las instituciones públicas donde has laborado, copia de la cédula de identidad y electoral. Más información al teléfono 809-682-1677. Contraloría General de la República. Durante la quinta conferencia de presidentes de parlamentos, celebrada en Austria, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, abogó por más atención a los recursos humanos y la preservación del medio ambiente. Mostró preocupación por el cambio climático y propuso considerar acciones para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible, sinónimo de crecimiento económico. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de Código Penal revisó 54 artículos, de los cuales aprobó 18. El vicepresidente de la comisión, diputado Alexis Jiménez, expresó que el proyecto debe ser corregido de manera minuciosa y ágil para lograr su pronta aprobación. La bicameral de extinción de dominio estudió el proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos. Entre tanto, la Comisión de Asuntos Fronterizos continuó estudiando el proyecto sobre la instalación de un muro tecnológico en la frontera y de tecnología de punta en la línea limítrofe. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Continuamos con esta su revista de TV Silvia en Perspectiva, que ustedes reciben cada sábado, y nosotros agradecidos de contar con la sintonía siempre de nuestros amigos y amigas televidentes. El Ministerio de Salud Pública reportó hoy sábado que hay 5.347 muestras procesadas, de las cuales 309 personas han dado positivo a la COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas. En los últimos 2 días, la positividad coronavirus de las últimas 4 semanas ha registrado un ligero aumento. El boletín epidemiológico emitido ayer viernes por el Ministerio de Salud Pública la ubicó en 6.26%, mientras que la notificada el pasado jueves estaba en 6%, y la del miércoles fue de 5.81% y hoy está en 7.0%. Mientras el boletín epidemiológico número 541 indica que la ocupación hospitalaria es de 15%, con 381 camas ocupadas de 2.604. En la unidad de cuidados intensivos es de 24%, con 145 ocupadas de 609 camas.
En el reporte, con una letalidad de 1.14%, contempla que un total de 4.014 personas han muerto por esta enfermedad. Según el Boletín de Salud Pública, el Distrito Nacional se lleva a la delantera con más casos de la COVID-19 que las demás provincias, con 58 casos positivos. Le sigue Puerto Plata con 53, Santiago con 51, Santo Domingo con 40. Además, agrega que al menos 1.409 trabajadores de la salud, 1.228 embarazadas y 38.050 menores de edad han dado positivo a la COVID-19. En el mundo, los casos de contagio por COVID alcanzan a 219 millones y las muertes ascienden a 4.55 millones a la fecha. Debemos decir que ahora mismo aquí hay una contradicción en la República Dominicana con un informe que ha presentado la Junta Central Electoral, donde difiere de la cantidad de personas que han fallecido. De eso hablaremos pues más adelante. Y debo hacer una reseña de que en el día de hoy, el Partido Revolucionario Dominicano, la Secretaría Nacional de la Mujer, que preside la compañera Amancia de la Cruz, estuvo realizando un majestuoso evento en un hotel de esta capital con las altas instancias de nuestro partido, el presidente Miguel Vargas, doña Peggy Cabral, Amancia como secretaria general y todas las mujeres que presiden la Secretaría o la Federación Dominicana de Mujeres Socialdemócratas FEDOMUSE en el país entero. Vinieron representación, fue un acto hermosísimo. Ojalá y que ya en el máster nos estén pasando esas imágenes, esas fotografías, esos videos de esta actividad que tuvo lugar en la mañana de este sábado 11 de septiembre del año 2021. Eso quiere decir que las mujeres del PRD, su firmeza en el trabajo, y le están diciendo un sí a la institucionalidad, un sí a su partido, al Revolucionario Dominicano, que sigue avanzando, sigue hacia adelante, reestructurándose, organizándose, tanto aquí en el país como en las seccionales del exterior. Felicitar a la Secretaría Nacional de la Mujer del PRD por este magnífico evento que ha realizado en la mañana de hoy y sábado. Su presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, estuvo encabezando esta actividad que calificó como una majestuosa actividad y que quedó pues complacido y hasta un poco lo veíamos sorprendido de la cantidad de mujeres que llegaba al salón, que debieron quedar de pies muchas porque las sillas se agotaron y más que debíamos mantener el distanciamiento social. A seguir hacia adelante, mujeres PRDistas, para trabajar. Allá nos estuvo visitando en el evento, estuvo completo doña Consuelo Despradel, la vocera de nuestro partido en la Cámara de Diputados. La diputada Hillary estuvo también presente y dirigió algunas palabras. Ya en los próximos días tendremos la oportunidad de traer a la Secretaria Nacional de la Mujer, Amancia de la Cruz, para que ella pueda hablarnos de todo este trabajo que ha estado realizando con un conjunto de mujeres, tanto en el país como en las seccionales del exterior. Nuestros parabienes para las mujeres, compañeras PRDistas. Ahora quisiéramos pues hablarles de ese 11 que hablábamos nuestro invitado, el doctor Alvarado y yo al inicio del programa, de ese fatídico 11 de septiembre del año 2001 que cambió el mundo. Hay un antes y un después de ese 11 de septiembre del año 2001. Vamos a ver la ceremonia en memoria de las víctimas de ese 11 de septiembre que comienza en Nueva York. Veamos este video que nos ha preparado la producción. Conmemora el 20º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Aquel día la organización islamista Al-Qaeda llevó a cabo una serie de actos terroristas que marcaron un antes y un después en la nación.
Los blancos de los ataques con aviones secuestrados fueron las Torres Gemelas en Nueva York y la sede del Pentágono. Se trata de la peor tragedia en la historia del país, que provocó un saldo de cerca de 3,000 víctimas mortales. En la víspera, Joe Biden publicó un video donde reiteró que Estados Unidos no dejará de perseguir a sus enemigos. La generación del 11 de septiembre dio un paso al frente para servir y proteger ante el terror, para atrapar a los terroristas responsables y para demostrar que todos los que intenten hacer daño a Estados Unidos serán perseguidos y les haremos pagar. Eso nunca se detendrá. El presidente asiste a la ceremonia solemne en Nueva York y planea visitar los otros puntos afectados por los atentados. Las primeras solemnidades se realizan en la Gran Manzana, donde se ubicaba el World Trade Center. Los familiares de las víctimas acuden al lugar para rendir tributo a los fallecidos. También se celebraron eventos en el estado de Pensilvania, donde cayó uno de los aviones secuestrados. Gracias a los esfuerzos de los pasajeros, la aeronave no impactó el objetivo de Al Qaeda. En esa localidad también se pronunció el expresidente George Bush, quien dirigía la nación en aquel momento. La tragedia del 11 de septiembre dio pie a la denominación. Continuamos con su espacio, Silvia, en perspectiva, y les llevamos la información de que el presidente Abinader establece reglamento para ley mecenazgo cultural. El Poder Ejecutivo emitió el decreto 558-21, que establece el reglamento para la aplicación de la ley número 340-19 del 17 de julio del 2019, mediante la cual se establece el régimen de incentivo y fomento del mecenazgo cultural en la República Dominicana. El presente reglamento tiene por objeto establecer normas, procedimientos, protocolos y resoluciones que permitan la justa y adecuada ejecución de lo dispuesto en la ley número 340-19, que establece el régimen de incentivo y fomento del mecenazgo cultural de la República Dominicana. Pues esta interesante información en el orden cultural. Tenemos también, señores, que contarles que las reinas del Caribe inician en la Copa Panamericana de Voleibol Femenino. La batalla el lunes. Buscan ponerle fin al dominio reciente de los Estados Unidos. Las reinas del Caribe arrancan el próximo lunes su batalla para ponerle fin al dominio de los Estados Unidos en la Copa Panamericana de Voleibol Femenino, cuya edición 18 se inicia el próximo lunes 13 en el pabellón de voleibol Ricardo Kioiber Arias, con la participación de 6 equipos pertenecientes a la zona central norseca. Vamos siempre a desearle muchos éxitos a nuestras reinas del Caribe, que siempre están batallando para traernos triunfos, para traernos corona. Yo soy una gran fanática de las reinas del Caribe, de nuestras muchachas, como nosotros pues les llamamos. Otra información nos cuenta que líderes políticos acuerdan formar un gobierno de unidad en Haití y una asamblea constituyente. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, firmó hoy sábado un acuerdo con los principales partidos de oposición para formar un gobierno de unidad y una asamblea que redactará una nueva constitución antes de celebrar las elecciones. El nuevo gobierno asumirá sus funciones en un plazo de 8 días y mantendrá el poder hasta la celebración de las elecciones, a más tardar a finales del 2022, bajo el imperio de la nueva constitución, según figura en el texto del acuerdo. Henry presidirá el Ejecutivo, que será esencialmente no partidista y estará integrado por personalidades escogidas con base en su notoriedad. La verdad que celebramos esta disposición de Haití, del gobierno de Haití, porque ciertamente que necesitamos, señores, necesitamos tener un Haití diferente. La intervención de Estados Unidos en Afganistán y la retirada de las tropas sigue generando polémica. Esta intervención y la retirada de estas tropas, que ha seguido generando estas polémicas tras una investigación de videos
del ataque con drones en Kabul el pasado 29 de agosto. Nos vamos a despedir este espacio que será hasta el próximo sábado, Dios mediante, con ese videíto que precisamente trata de la información que acabamos de llevarles. Gracias, amigas y amigos, por habernos prestado su atención. El sábado nos vemos, Dios así lo querrá. Pasen feliz resto del fin de semana. Bye bye. La intervención de Estados Unidos en Afganistán y la retirada de las tropas sigue generando polémica. Tras una investigación de videos del ataque con drones en Kabul el pasado 29 de agosto, The New York Times no descarta que el Pentágono se haya equivocado de objetivo. El diario duda de la versión oficial y afirma que en vez de bombardear a un presunto miembro del Estado Islámico, habría atacado a un ciudadano común. El Departamento de Defensa aseguró que evalúa las consecuencias de esta operación que dejó varios civiles muertos, entre ellos menores de edad. Elena Villar nos amplía las secuelas de la presencia militar de Estados Unidos en el terreno afgano. El 7 de octubre del año 2001, tras los atentados terroristas en el Pentágono y las Torres Gemelas, Estados Unidos iniciaba la incursión en Afganistán como parte de la operación Libertad Duradera. 20 años después, el resultado es cualquier cosa menos esas dos palabras. Si nos ceñimos tan solo a los números, estas 2 décadas de invasión le han costado a Washington más de $2 billones y el despliegue de unos 800.000 militares. Sin embargo, las cifras más desgarradoras son las relativas a los muertos. Más de 2.400 soldados estadounidenses fallecidos, un número que apenas hace sombra a los más de 47.000 civiles afganos o los 66.000 militares y policías afganos que se estima han muerto durante ese periodo.